Y bienvenido, gente, a un nuevo podcast este sábado. Gracias por estarnos escuchando y viendo en el podcast Reino. Yo soy Gerald Rivas y sean bienvenidos. Hoy venimos con un invitado especial y tenemos temáticas súper importantes, así que quédate a escuchar todo este podcast. Así que quiero que le demos la bienvenida a un compañero, a un colega. Él se llama Alexis Antonio Orellana y vamos a hablar de temas interesantes. Así que, Alexis, te cedemos los micrófonos del podcast. Ay, Reino. Ahí iba a decir Kingdom. Bueno, igual es inglés, es el mismo, pero en inglés. Bienvenido, bro. Hola Gerardo, gracias por la oportunidad. De verdad un gusto compartir este día con ustedes, con tu público, y espero sea de mucha bendición. No, gracias por atender la invitación. Ya en ocasiones anteriores, Alexis y yo hemos tenido la oportunidad de establecer comentarios y de intercambiar opiniones. Se han generado algunos debates y por qué no traerlo hoy a las redes sociales y que las demás personas también puedan escucharla. Eso de que son temas interesantes y que a más de alguno le puede llamar la atención esos videos. Así que, Alexis, contanos a qué te dedicas, qué estudias, contanos acerca de vos un poco. Bueno, pues Gerardo, como ya lo dijiste, mi nombre es Alexis Orellana. Yo estudio comunicaciones en Andrés Bello, somos compañeros. Bueno, yo lo que me dedico más que todo, al estudio, pero en mis tiempos libres me gusta leer, me gusta profundizar sobre mis conocimientos, mis pocos conocimientos, ya sea de teología, política, historia, y desde pequeño siempre me ha gustado lo que es la sociología, comunicación y la teología. Sin embargo, me incliné más por la comunicación, que de hecho ha sido mi sueño de niño. Entonces, espero después de finalizar mi carrera de comunicaciones estudiar un doctorado en teología bíblica. ¡Ey, qué genial, man! Fíjate que yo he estudiado alrededor de 5 años. Bueno, este iba a ser mi 5º año antes de que llegara la pandemia, estudiando teología dentro de mi iglesia, de la organización religiosa donde pertenezco. Yo estoy en un instituto bíblico donde hay 2 niveles, uno de 3 años, o sea, son 2 niveles que cada nivel dura 3 años. El primer nivel, el básico, son 3 años y luego 3 años. Entonces iba por el segundo año del segundo nivel y es bien genial aprender. Hay muchas materias que son importantes, pero ya que mencionabas lo de la teología, bueno, estudias comunicaciones, igual estudias comunicaciones, y por qué no, pues aprovechar ese talento y esas habilidades que tenemos en las comunicaciones para verter opiniones, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Exacto, ya que considero de que hay que involucrarnos en muchos temas, como lo que es la teología, la política, esta última más que todo, de generar nuestros argumentos, compartirlos y respetar los que no estén de acuerdo con nosotros, porque también ese es un grave problema que la sociedad tiene hoy en día. Es que si vos y yo no estamos de acuerdo, somos enemigos, y eso no es así. O sea, todos tenemos la oportunidad de conocer, de estudiar y de sacar nuestras propias conclusiones con respecto a un tema, ya sea religión, política, economía y todo. Y no todos están mal ni todos están bien, porque todo es subjetivo. Entonces, tu óptica, por ejemplo, de la política en nuestro país puede ser diferente a mi forma de ver las cosas, pero ninguno de los dos puede estar en lo correcto o puede estar equivocado, porque depende de cómo te afecte a ti eso. Entonces, yo creo que eso también debemos de grabarlo y respetar la opinión del otro, porque tenemos que construir puentes, no muros. No, y tienes mucha razón en ese sentido de que es importante que conozcamos diferentes opiniones, porque a veces nos encerramos en nuestra cápsula de solo escuchar las opiniones de las personas que piensan igual que nosotros, ya sea en política, religión, cultura. Y muchas veces eso nos cierra la mente, o no podemos expandir nuestra mente a escuchar otras opiniones. Y mencionabas algo sumamente importante, el poder debatir sin necesidad de involucrar sentimientos, sin necesidad
de pelear. Entonces eso es muy importante y pues sí, qué bueno que lo estamos haciendo y qué bueno que se ha abierto este espacio de reino para poder hacerlo. Pero contame, me llamaba la atención lo que mencionabas del doctorado en teología. ¿Tenés alguna religión o alguna fe? Y porque cuando yo te conocí eras alguien de que tenías ahí algunos pensamientos agnósticos y hoy escucharte que decís me interesa un doctorado en teología o una licenciatura en teología, es bien, o sea, como me hace ruido en el sentido de que como alguien que tenía pensamientos agnósticos hoy está tan interesado en el estudio de Dios. Bueno, creo que antes que nada hay que darnos la oportunidad de conocer de todo. De hecho, los comunicólogos se nos conoce por saber de muchas cosas, no todo, pero sí lo esencial. Saber de todo un poco. Y la religión es algo que todos debemos de conocer. Entonces, aparte de, me preguntaba sobre mis creencias religiosas. Bueno, yo me crié en una familia católica, mi familia por mayoría es católica, aunque hay pequeñas partes que son evangélicos y hay unos que es testigos de Jehová, pero por lo general la mayoría es católica. Yo tengo los sacramentos católicos, bautismo, confirmación y primera comunión. Sin embargo, por cuestiones personales, por cuestiones de pensamiento, me alejé un poco del catolicismo. Yo siempre he creído que existe un Dios, siempre que hay un solo Dios, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son, se podría decir que la doctrina principal del catolicismo y del cristianismo en general. Bueno, a excepción de los testigos de Jehová, creo. Y algo otras religiones también que solo creen. Y algo otras religiones. Pero es respetable, ¿no? Sí. Es respetable. Pero por lo general no me dedico a de que, por ejemplo, voy a ir a la misa todos los domingos o voy a decir abiertamente, es que yo soy cristiano católico, es que esto es lo que yo creo y esta es mi verdad y solo esto y solo esto. No, yo estoy abierto al diálogo, a concertar, incluso yo creo en la unión de las religiones, del cristianismo, porque al final todos profesamos lo que es lo mismo, que es la palabra de Cristo, y no me considero, como tú dices, atado a una religión. O sea, sí me considero con creencias cristianas, pero no estoy atado ni al catolicismo, ni a alguna iglesia evangélica por el estilo. Te entiendo, pero, o sea, podemos decir de que pues sí, tu corriente religiosa es el catolicismo principalmente, porque también hemos hablado de que, o sea, sos no partidario, pero sí compartís creencias de otras religiones también. Y mencionabas algo ahí, ¿verdad? Que todos predicamos la palabra de Cristo. La cuestión es de que tal vez todos creemos que a través de la religión podemos llegar a Dios, pero solo es Cristo el que nos puede acercar es el único que nos puede llevar a Dios y él lo mencionaba, decía yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Entonces creo que también eso lo tenés como que bien claro porque decís que no sos, o sea, como perteneciente a una religión en específico. Es que, bueno, yo creo que la religión es un vehículo que te acerca a Dios, que te lleva a ese camino de la santidad, pero no es el camino en sí para llevarte porque muchos piensan de que por decir yo soy de esta religión, por decir que yo voy al culto, que yo voy a la misa, ya estás en el camino, ya estás salvo, y no. El camino es la palabra de Cristo, y la palabra de Cristo la encontramos en la Biblia, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo una persona puede decir que salva, que por ir a la iglesia, que ahí le leen la Biblia, pero ella no la escudriña? O sea, todos tenemos una Biblia en casa, pero el problema es que la Biblia está llena de polvo y solo la desempolvamos cuando hay alguna catástrofe, como por ejemplo el huracán ETA. Yo vi a muchas personas que, bueno, mi respeto, ¿verdad? No sin ofender, que estaban colgando versículos bíblicos,
incluso, perdón, hasta profecías bíblicas. Pero mi pregunta es, ¿y eso nos va a hacer salvo? No, yo creo que no. no. Y No. más que escudriñar la Biblia es ponerla por obra, porque, o sea, si no, sería letra muerta si no la pusiéramos por obra. O sea, todo lo que se ha escrito y lo que escribieron los hombres de Dios y todo lo que inspiró Dios a través de los escritores de la Biblia fuera en vano si no la pusiéramos en práctica. Y yo siempre digo que es increíble cómo la Biblia ha trascendido las épocas, las generaciones, los años, los siglos. Y, o sea, puedes encontrar un versículo, una porción de la Biblia de que hoy en el 2020 te puede ayudar en lo que estás atravesando. Entonces, siento de que más allá de solo escudriñarla, debemos de ponerla en práctica. Y ya decía vos, ahí encontramos quién es el camino. Perdón. Es que la Biblia es un manual. Es un manual. Pero ese manual nunca va a pasar de moda. Porque Sí. ese manual van a pasar generaciones y ese manual ahí va a estar y siempre va a haber algo que te va a llevar a la rectitud. Pero el problema de nosotros es de que caemos a veces en el fanatismo y en leer lo que nos conviene. Porque muchas veces hay errores de que yo abro la Biblia, lo primero que me salga es lo que Dios quiere decir. Pero después de ese versículo viene otro. Entonces, y a veces solo queremos leer la Biblia y decir, es que esto es lo que yo creo, pero a lo mejor no entendemos y solo sacamos lo que nosotros consideramos. Entonces, la Biblia es el libro más valioso del mundo, de la humanidad, y van a pasar y van a venir libros, y de hecho hay muchas religiones que tienen el libro, pero la Biblia es un libro que transmite sabiduría y que es usado no solo por cristianos. ¿Por qué? Porque es un libro que está lleno de sabiduría, de rectitud, que lastimosamente en la religión no se está sabiendo interpretar. Fíjate que en el podcast anterior, en la prueba piloto, que bueno, oficialmente digamos que este sería el primer capítulo del podcast, pero en el podcast anterior, el del sábado anterior, yo mencionaba en una parte de eso, de que existen tantas discusiones muchas veces hasta dentro de las mismas religiones, o sea, dentro de los mismos cristianos, dentro de los mismos católicos, porque cada uno interpreta la Biblia de diferente manera y ya mencionabas vos, y no como realmente con el contexto con el que fue escrito, de poder leer antes a qué se refería el versículo que a veces queremos aplicar o qué dice después. Y no hay reglas de interpretación. Y bueno, vos que querés estudiar esto del doctorado en teología, lo vas a ver y creería que tenés una noción básica de eso, de poder interpretar la Biblia con sus reglas, que, o sea, tiene un nombre para eso que creo, si no me equivoco, se llama exégesis. Y eso sucede en las religiones que no. Y también mencionas algo muy importante, de que las personas no se esmeran por escudriñarla. O sea, para aplicarla primero tienes que escudriñarla. Y mencionaste algo importante también, te transmite sabiduría. Y la sabiduría es eso, de que vos pongas en práctica o que vos aprendas las lecciones de que otras personas ya vivieron. Y muchas veces creemos que la sabiduría la mide tu edad, y no, la sabiduría se mide a través de las experiencias que has vivido y las experiencias que otras personas han vivido y las aplicas a tu vida. Entonces eso es sabiduría, y de lo que decía, sumamente importante, la Biblia está llena de sabiduría si la aplicamos a nuestra vida. Y bueno, pero para darte la palabra nuevamente, eso de que han surgido muchas religiones o han surgido muchas interpretaciones por eso, por querer adaptar la Biblia a lo que nos conviene o a lo que creemos, cuando realmente tiene su manera de interpretar y lo que realmente Dios quiere decirnos. Que sí, fíjate que muchos dicen que la religión, por ejemplo el cristianismo, se está adaptando a los nuevos tiempos. Si lo vemos de una onda, de una óptica tecnológica, te podría decir que sí, porque ya la religión cuenta con medios de comunicación, cuentan con revistas, cuentan con canales de YouTube, páginas en Facebook, etc. Pero
del lado, se podría decir, de pensamiento, para mí, seguimos en la Edad Media. Y te voy a explicar por qué. No hemos pasado de la reforma, No, de Martín Lutero. Es que para mí le estamos faltando el respeto a la reforma. Independientemente si es católico o evangélico, se le está faltando el respeto a la reforma. Uno, porque la reforma protestante no era para dividir el cristianismo como se está haciendo hoy día, sino que para unificarlo, porque las cosas estaban mal. Porque fíjate que, de hecho, muchas veces he dicho esto, que Martín Lutero no tiene la culpa, y se lo digo a mis hermanos católicos, y si alguno de ellos ve este podcast, se lo vuelvo a repetir: Martín Lutero no tuvo la culpa. Y ya pasaron 503 años y todavía seguimos de que Martín Lutero, revolcate, hereje, porque vos tenés la culpa. Y no, Martín Lutero no tuvo la culpa. La culpa la tuvo la iglesia, que se olvidó de seguir el camino que Cristo dejó. ¿Por qué? Porque Cristo, se podría decir, era una persona pobre, no de espíritu, pero una persona pobre que comía en una casa que no era de él, no tenía trabajo, no era una persona que vestía lujosamente, no era una persona que disfrutaba de lujo, sino que era una persona que vivía el día a día como la mayoría de personas en el mundo. Pero ¿qué pasó? Es un rey que vino para el pueblo, que fue del pueblo y vino para el pueblo, o sea, la Biblia nos dice de que Él murió por nosotros porque Él nos amó primero. Entonces, o sea, creo que dentro de los planes de Dios no era posible que viniera de alta alcurnia para servir a alguien, al pueblo. Entonces, tienes razón en eso. Y ese fue el problema de la iglesia. La iglesia se desvió de ese camino. Pero hay que recordar algo ahí, Alexis. Acordé que la iglesia católica nace con Constantino en la Constantinopla, si no me equivoco. Y entonces, ya mencioné, y bueno, yo no te mencioné antes, pero yo no creo en las religiones, simplemente creo en Jesús y en el camino que hay así, que Él es el único camino hacia el cielo, y que que sí asisto y sí tengo asisto a una organización religiosa, a una iglesia, tengo a mi pastor, mi líder religioso y mi guía espiritual y todo, pero, o sea, para mí las religiones son creadas por el hombre y o sea, sin ofender a los creyentes de la iglesia católica o los que profesan la fe católica. La fe católica fue creada por un hombre, obviamente queriendo seguir lo que Jesús dejó, y ya decís vos, se desviaron realmente del camino, porque al final la iglesia y a los primeros que llamaron cristianos fueron a los discípulos allá en Antioquía, Antioquia es Colombia y Antioquía es allá en el viejo continente. Entonces, la actual Turquía. Ajá, entonces eso, sí, porque pues sí, estás diciendo se desviaron, pero o sea, empezaron desviados porque fue creada por un hombre queriendo, eso sí, no lo quito, queriendo seguir las enseñanzas de Jesús, solo que a su manera, a su modo. Es que, bueno, recordemos que antes que nada hay que saber de que los romanos cambiaban de religión cada cierto tiempo. Tenían sus propios dioses. Luego, cuando se mezclaron con los griegos, adoptaron la mitología griega como propia, y solo lo que hicieron fue cambiarle nombres a los dioses griegos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que Constantino tuvo una visión de la cruz y de Jesucristo. Entonces, si Constantino, antes de una batalla, entonces Jesús le dijo a Constantino que iba a ganar esa batalla. ¿Qué pasa? Constantino gana la batalla y Constantino se convierte al cristianismo. Pero ¿qué pasa? Constantino quiso, y como era el emperador, tenía el poder de convertir a Roma al cristianismo. También mencionar que el nombre de católico había salido 2 siglos antes. No me recuerdo el nombre del santo, pero ya lo habían llamado católico, que viene del griego universal.
Entonces, ¿pero qué pasa? Constantino no sabía que no iba a despegar al pueblo romano de sus creencias paganas de la noche a la mañana. ¿Y qué es lo que pasó? Y mezcló el cristianismo con el paganismo. Que fue un grave error. Que fue un grave error y para mí una herejía. Y bueno, pero te decía toda esa premisa porque estamos hablando de que actualmente también ya el cristianismo evangélico, el cristianismo en general necesita una reforma, o sea, una reforma, sí. Y en eso sí estoy o apegarse a la reforma, también sería lo otro, apegarse a la reforma de Martín Lutero. Entonces te hacía esa premisa para que lleguemos a lo de Martín Lutero, ¿verdad? Sí, entonces surge Martín Lutero. Martín Lutero era una persona que se cuestionaba mucho. Martín Lutero consideraba de que él no era digno porque, bueno, de hecho yo pude ver la película de Martín Lutero, muy buena. La recomiendo si no la han visto. Fíjate que nunca la he visto, así que te mentiría ahí si te digo que es una buena película, la verdad. He leído sobre la historia y he leído las 95 tesis que clavó, pero la película ahí sí, la vida de cómo fue esa transición, de que en qué momento la escribió, ahí sí sería mentiroso en decirte, sí sé esa parte de la historia, porque no. Te la dejo de tarea entonces, de tarea. Es buena película. Bueno, entonces, a lo que íbamos. Martín Lutero sale de Alemania a Roma en busca de respuestas. Pero cuando llega a Roma, la ciudad, se podría decir santa, porque es la sede de todo el cristianismo de aquel entonces, tenía más paganismo que santidad. Realmente el cristianismo, o lo que realmente el camino al cielo. Martín Lutero se encontró con prostíbulos exclusivos para el clero romano. Y algo que yo también he cuestionado bastante, que era lo de las indulgencias. Igual no olvidemos ahí la Santa Inquisición, a quienes pensaban, a los apóstoles, porque al final hasta los mismos apóstoles sufrieron lo de la Santa Inquisición, no hay que olvidar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Martín Lutero dijo no. Martín Lutero, esto no es lo que Jesús, esto no es el ejemplo que Jesús dejó. Entonces Martín Lutero entra en esa lucha de ¿cómo se llama? De demostrar, de volver a la iglesia por el camino que Jesús dejó. De ahí surgen las 95 tesis, creo que son, ¿verdad? 95. El 31 de octubre de ahí que se me van las fechas, pero ya cumplimos. Son 503 años los que celebramos, así que creo que es 1517, creo. Sí, 1517, el 31 de octubre de 1517, entonces surge la Reforma Protestante. El propósito de Martín Lutero no era fundar la iglesia luterana, fundar el protestantismo o ¿cómo se llama? O el anglicanismo y muchas religiones que se Sí, que salieron de ahí, de esa reforma que hubo. Exacto. Martín Lutero lo que quería era unificación. Unificación bajo la verdadera verdad que es Cristo. La verdadera verdad, Cristo. Sí, pero ya acordé que ya también ya entran en los temas que son más espirituales que históricos, que el punto de vista o sea, si sabemos que la guerra continua es entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entonces hay muchas cosas que sí, o sea, sí se le pueden atribuir al mismo enemigo que obviamente no permitió eso, para que no, muchas almas aún siguen en la ceguera espiritual. Exacto, pero entonces, ¿qué pasa? En la actualidad, la reforma, lo único que ha dado paso es a una libertad que antes no existía, porque antes vos no podías refutarle al Papa, sí, porque eras quemado en la hoguera. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora vos podés estar en contra o podés decir no, esto no, yo creo esto y no te va a pasar nada. Pero
hay otro problema que la reforma no ha podido resolver, y es la no unificación. Y no me refiero bajo un solo, que todos van a ser católicos o que todos van a ser evangélicos, sino que darse cuenta, la iglesia cristiana tiene que darse cuenta que tienen que sentarse, que tienen que platicar, no cambiar su forma de ver las cosas, porque eso es imposible, eso nunca va a pasar. Cuando te referís a platicar, es a platicar quiénes, o sea, y cuando te referís a iglesia, te referís a la iglesia católica o a las iglesias evangélicas. Ambas, porque para mí el cristianismo tiene que ser una sola iglesia. ¿Por qué? Porque están centradas en Cristo. Y como te digo, la religión para mí solo es un vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Ese vehículo cristiano, del Dios cristiano, que el que todos creemos y que consideramos que es el único, a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios hecho hombre, esa llanta de ese vehículo está ponchada por la cegadez y por querer demostrar, porque esto es un concurso de que mi religión es la verdadera y la tuya no. Entonces, ¿qué pasa? La verdadera verdad, que es Cristo, se ve dañada, y hoy muchas personas se están alejando del cristianismo, están buscando, ya sea, se están haciendo agnósticos, como fue mi caso, que por poco y me pierden este redil, se están haciendo ateos, o de otras religiones que no creen en Jesús. ¿Pero por qué mismo? Porque no ven esa unidad en la iglesia, no ven ese amor que Dios, que se predica en la Biblia, que en la misa, en el culto se habla, no lo ven en los feligreses católicos o en los feligreses evangélicos. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde el verdadero propósito. Mira, yo siento de que eso va a ser difícil e imposible, porque estaríamos volviendo a los tiempos de Constantino, el mezclar el verdadero significado, el verdadero camino al cielo con cosas que realmente no te van a llevar al cielo, porque igual, independientemente, existen diferentes religiones, y no solo me refiero a la católica, a la evangélica, existen diferentes, que hay cosas que son impuestas por los humanos para creer que con eso van a llegar al cielo, y ya yo decía, el único camino al cielo es Cristo, y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo. Si igual lo creo imposible eso, el que las religiones se mezclen, o sea, las religiones, cuando me refiero a las denominaciones, porque, o sea, estamos encerrados dentro del mismo cristianismo como religión, sí, pero las denominaciones son diferentes y cambian las doctrinas. Ahora, ya te decía yo, la verdad, que tal vez no, Gerardo, en una mezcla, porque sí, yo también considero algo casi imposible, por no decir imposible, una mezcla, pero sí un respeto. Y eso es lo que bastante... Por ejemplo, en Latinoamérica, más que todo, hoy vámonos más que todo a este sector, porque en Europa hay iglesias luteranas, hay católicos. De hecho, la iglesia católica no es una sola, hay católicos arménicos, hay católicos maronitas, hay ortodoxos. Está la iglesia católica ortodoxa, ajá. Pero los conflictos entre religiones, entre denominaciones cristianas en Europa, no son los conflictos que tenemos en Latinoamérica. Yo creo que, o sea, está bien respetar, el respetar y no competir. A eso es lo que yo voy. Porque cuando yo vengo y te digo, porque yo puedo plantear mi argumento sobre la mesa, decirte, mira, Gerardo, estos son mis argumentos, porque yo creo esto y porque considero que vos estás mal. Entonces vos venís y decís, no, pero mira, esto es... Entonces, para mí eso es válido, porque tenemos que debatir. Pero el problema es cuando ya empiezas a atacar, y nadie tiene derecho a atacar las creencias de nadie. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que si sos evangélico, el católico te ataca, y si sos católico, el evangélico te ataca. Entonces nos alejamos del verdadero propósito. ¿Cómo dijo Jesús? Amaos los unos a los otros. Sí, los unos a los otros. Amar al prójimo como a ti mismo. Sí, pero nosotros lo interpretamos como armados los unos contra los otros. Y ahí es donde caemos en el error. O sea,
una mezcla entre religiones es casi imposible. Es imposible, se podría decir. Pero el respeto no. Sí, pero eso es parte de de la educación. Entonces tenemos que educar. Y créeme que eso estoy totalmente de acuerdo con vos en la parte de respetar, porque, o sea, ya lo decía el gran Benito Juárez, mexicano, que el respeto al derecho ajeno es la paz, y entonces es eso. Ahora, no está de más generar debates, no está de más que sentemos posiciones, comentarios. Por ejemplo, mi cosmovisión y lo que sesga este debate desde mi punto de vista es el cristianismo evangélico. Ahora, desde tu punto de vista como católico, tal vez no tan practicante, pero sí en fe. Entonces, y respetar, o sea, créeme que estoy de acuerdo con eso. Y lo que decís de no atacar. Ahora hay algo muy importante, y te lo voy a poner desde mi experiencia y lo que puedo constatar. Créeme que tengo amigos en la mayoría de las religiones, y he hablado con la mayoría. Entonces, pero yo nunca he llegado en el sentido de, no, es que los ídolos que tienen, o no, es que esta doctrina que tienen, o no, las transfusiones de sangre, y no, nunca he llegado así. Siempre he llegado hablando. El problema es de que tal vez, y te lo voy a hablar y como te decía, lo voy a hablar de mi experiencia y desde donde yo estoy sentado y desde donde yo lo puedo ver, o sea, de mi punto de vista. Y es que los cristianos evangélicos queremos convencer a la gente con nuestros argumentos, y no les presentamos al que convence realmente, que es Jesús. Entonces, créeme que muchos sí lo hacen por pelear, y hay otros que sí lo hacemos por amor a las personas, de que, o sea, y vos decías, tal vez no es que tengamos la religión sea la verdad, sino que queremos presentarles la verdad, que es Jesús. Entonces, porque nos duele saber de que van por un camino que es de perdición. Entonces, eso, pero es muy diferente sentarte a hablar con una persona y poner los dos puntos sobre la mesa sin necesidad de pelear, porque, por ejemplo, ahorita siento yo que no peleamos, y no hemos entrado ni siquiera en puntos de tan doctrinales. Estamos hablando más que todo de historia y de lo que ha vivido cada uno de nosotros, pero es bien doloroso saber que alguien más va hacia el camino de perdición, y tal vez que vos conozcas el camino que realmente lleva a la verdad. Ahora, las religiones, vos mencionabas al principio, son bien subjetivas, y también otra persona me puede decir, no, pero es que yo tengo la verdad. Y no, yo sigo el camino de la verdad, y vos llevas el camino el camino de perdición. Ahora, para determinar si sabes si estás en la verdad o tenés la verdad, son los frutos, eso. Y pues hay comentarios que mejor los voy a reservar. Sí, es que como te decía, que es bueno debatir. De hecho, es bonito debatir. Y debatir todas nuestras ideas, porque aprendes. Yo aprendo de la otra persona, y la otra persona aprende de mí. El problema es cuando yo no estoy de acuerdo con aquella persona, empiezo a atacarle su creencia, su físico, su familia y todo. Ahí caemos mal. El debate no es para ganarlo, como tú lo decías en el piloto. En el podcast anterior te mencionaba eso. No es para ganarlo. Es para demostrar que tus argumentos pueden ser válidos y que están bien concretos. Pero caemos en el error de que queremos meterle las cosas a la fuerza a la gente. Ajá. Yo puedo llegar a hablarle a una persona de que yo creo en Jesús, y la persona, pues, ¿pero qué crees en Jesús? Por esto y esto, porque esto ha pasado en mi vida, esto me ha hecho creer más en Jesús. En tu caso, tu testimonio de sanación, y incluso yo me podría atrever hasta dar tu testimonio, porque a mí me ha ayudado mucho. Ya te he hablado de eso. Gracias realmente por eso, y es Dios, o sea, es Dios el que hizo la obra, y tal vez yo solo soy nada más
como lo que decís, un testimonio de las maravillas que Él hace. Ahora yo te mencionaba de que siento que muchas veces como cristianos, y lo que vos decís, queremos a la fuerza, queremos que con nuestras propias fuerzas, queremos que con lo que yo creo, que los demás no crean, y no presentamos, queremos nosotros convencerlos y no les presentamos a quien convence, o sea, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Es que, pues sí, como te digo, yo no puedo llegar donde mi vecino, que es musulmán, Ajá. a decirle, es que vos crees en un Dios muerto, porque realmente no creen en un Dios muerto, porque creen en el mismo Dios que el cristianismo cree. La única manera es que tienen una visión distinta, pero yo no puedo decirle que es errónea, porque él va a venir y sacar sus argumentos y me va a demostrar de que a su punto de vista no es erróneo. Entonces, yo no puedo caer en el error de discutir, de insultar, sino que de hablarle, este es mi testimonio, yo quiero compartirlo contigo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, y eso, los apóstoles llegaban, hablaban de Jesús, en ningún momento o ilumíname, yo no agarró a pedradas, no le echó el chucho, no. Jesús, ¿qué decía? Si no lo reciben, exacto, si no lo reciben, límpiense el polvo de sus sandalias y márchense. No decía agárrate con la doña Juanita, agárrate con la doña Lupita. El mismo Jesús lo puso en práctica eso y o sea, para el cristianismo y de las diferentes vertientes de religiones que han salido del cristianismo, creo que Jesús es el máximo ejemplo al cual que tratamos de seguir. Y Jesús, hay un caso cuando se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Abraham, que, o sea, ahí él mismo, la mujer lo quería llevar por la tangente y es que los samaritanos y los judíos no se llevan, y que dónde hay que adorar a Dios, en el monte o en el templo, y es que los judíos, y Jesús siempre se encauzaba, ¿no? De que yo soy el agua, el que tiene sed y ven a mí, nunca tendrá sed jamás, y iba ahí y siempre metiendo el mensaje. Entonces es lo que te digo, muchas veces pero que nosotros queremos convencer y no vamos al lugar o no presentamos al que realmente convence. Ahora, siento que hay veces de que sí hay que debatir puntos que son muy importantes, y créeme que he tenido la oportunidad, bueno, con vos, he tenido la oportunidad también con otras personas con las que ellas han querido pelear, porque lo que mencionaba, de que ya sacan temas de que de la familia, que del lo físico, que esto, que la ropa, que lo otro. Entonces ya es bien, porque ya van los sentimientos en juego. Entonces, pero igual comprendo tu punto de lo que decís, de que el respeto entre los diferentes puntos de vista y o sea, sí está de acuerdo. Ahora, hay quienes que agarran esto de pelea porque dicen, no, es que no tenemos que tolerar el paganismo, que no sé qué. Y es cierto, pero no debemos de atacar a las personas, porque no es él, sino que es Satanás. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y ahora, mencionando este versículo, caigo al punto de que lo que yo te decía, de que, o sea, vos tuviste una corriente de pensamiento hace un par de años, porque cuando yo te conocí tenías pensamientos filosóficos de agnosticismo, o sea, creías en una fuerza superior, pero dudabas de por qué hacía muchas cosas, y hoy hablas y mostras una fe en Dios, a pesar de que asistís o tenés creencias religiosas católicas. Entonces, comentame eso de que, pues sí, ¿cómo te has ido quitando ese velo del agnosticismo? Bueno, leyendo. Uno de las medicinas, la única medicina que cura la estupidez es la lectura. Claro, con respeto a las personas agnósticas. Porque, que no pueden leer. Sí. Yo me refiero a las personas, ¿verdad?, que a veces no leen, porque no filosofan. Uno tiene que filosofar. Uno tiene que crearse argumentos. Uno tiene que escudriñar y buscar la verdad.
Ese es el problema del ateísmo, que el ateísmo está esperando que la ciencia descubra que Dios existe, pero ellos no hacen lo posible por buscar ellos si existe. Entonces hay que crear nuestros propios pensamientos en base a lo que leemos. Y yo leyendo me di cuenta de que existe un Dios. Y que hay un Dios de amor, de misericordia, pero con una mano dura que al final de los tiempos nos va a cobrar la factura. Pero entonces, yo no creo en ese Dios que la mayoría de cristianos, tanto católicos como evangélicos, aquel Dios que es que Dios te va a castigar. Yo no creo que Dios castigue. Dios no me va a castigar, porque en el Evangelio de Juan dice de que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Sí. Entonces, Dios hecho hombre, nace en un pesebre, vive una vida humilde, muere por nuestro pecado, por amor. Él no me va a castigar. En vida no me va a castigar. Sí, hay pruebas, pero esas pruebas son para demostrar que Él está ahí para nosotros y que nunca nos deja solos. Sin embargo, Dios nunca te va a castigar. Un terremoto no es un castigo de Dios. El calentamiento global no es castigo de Dios. Es consecuencia de nuestro actuar como humanos que hemos vivido alejados de Dios. Entonces, o sea, vos caíste en el agnosticismo por algo que viviste y luego leyendo la Biblia, creería que la Biblia, encontraste que realmente tenemos un Dios de amor y que existe. Mira, o sea, que es real, que está ahí. Después del agnosticismo yo escudriñé bastante lo que es el Islam. Ajá. El Corán, que es un libro muy bonito, el Corán. No les recomiendo que lo lean porque si alguien no está preparado, no tiene su fe bien puesta, lee algún libro de otra ideología religiosa y se puede confundir, ¿no? Pero el Islam te abre el cristianismo. Hay un versículo de Islam que la verdad no solo recuerdo, que habla acerca de la verdadera verdad, valga la redundancia, pero no recuerdo en qué parte del Corán está, pero leyéndolo detenidamente te lleva al cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? El Corán me llevó a la Biblia. La Biblia me llevó a Jesús. Y Jesús es verdad. Sí, es la verdad. Es la verdad absoluta. Y entonces, ¿por qué la religión? No, es que, vaya. No, lo que te iba a decir, la religión del Islam tiene muchas similitudes con el cristianismo y ellos creen que Jesús es un profeta que vino a la tierra y que no sé qué. Ahora, quiero aclarar algo ahí. Así como en el cristianismo hay diferentes vertientes, que están los católicos, los testigos de Jehová, los del séptimo día, los evangélicos, los de la fe en Jesús, y que hay, o sea, cada uno tiene diferentes doctrinas o interpretaciones de la Biblia. Lo mismo sucede en el islamismo, en el Islam. En el Islam, hecho, que hay quienes interpretan el Corán de diferentes formas y por eso es que ellos creen que atentando contra la vida de otros van a ganar el paraíso y cosas así. Entonces tampoco hay que generalizar que todo el Islam es así de violento. El Islam, y uno de los figuras más importantes dentro de esta religión, que no es Dios. Los musulmanes no adoran a Mahoma, ellos adoran a Dios, el mismo Dios que nosotros, simplemente que Allah es la traducción de Dios. O sea, en árabe tú dices Allah y te encontrás a un católico viviendo en un país árabe y te va a decir Allah. Entonces, ¿qué pasa? Muchos piensan de que todos son terroristas. El problema es que hay una rama, que es una rama bien fuerte del Islam, que son los yihadistas, que dan una interpretación diferente al Corán, donde quieren someter al mundo a la voluntad de Allah. Pero ellos piensan que es a través de guerras, pero no. De hecho, Mahoma decía que había que respetar a los hermanos cristianos y los hermanos judíos. Entonces, volviendo al punto que estábamos, yo tenía esa diferencia por muchas cosas que pasaban, porque yo era de esos cristianos que pensaban que por qué Dios nos castigaba. Entonces ahí donde yo me fui alejando y todo.
como te repito, volví, y uno de los testimonios que también a mí me ha acercado más a mi fe es tu testimonio de sanación, que ha sido, como te he mencionado, ha sido muy impactante para mí, y eso es lo que me ha llevado a fortalecer más. No, y qué bueno de que a través de lo que Dios hizo en mi vida pudieras acercarte más a Él a través de la fe. Pues créeme que todo ese proceso de Dios para mi vida pues no fue de muerte, sino que para que la gloria de Él sea para que su gloria se glorifique en mi vida y pueda llegar a muchas personas. Y que, o sea, créeme que me alegra eso, y me alegra de todo corazón de que pudiste abrir los ojos y creer en un Dios que realmente existe, que nos ama tal como somos, que envió a su Hijo a morir en la cruz y que nos va a perdonar los pecados si nos arrepentimos de corazón. Así que, bro, en serio, gracias por atender a la invitación del podcast. Créeme que hoy hemos hablado solo de religión. Pues hay muchos temas con los cuales me gustaría también que habláramos. Espero que no sea la última vez que nos acompañes en el podcast, sino que se repita tal vez en las otras temporadas. Esta temporada es de 10 capítulos, pero sos bienvenido cada vez, y si tenés algún tema, que aquí están las puertas abiertas para que si lo querés hablar en algún momento. Y pues gracias por atenderme la invitación, y pues aquí finalizamos este podcast. ¿Algo que les quieras decir a las personas antes de que nos despidamos? Bueno, antes que nada, gracias, Gerardo, por la oportunidad. Claro que sí, sería un gusto volver a platicar contigo sobre muchos temas. Hay muchos temas importantes, como lo que es la política, la realidad nacional, la cultura. Hay muchos temas importantes, sí, que me gustaría platicar contigo y con tu audiencia. Espero la oportunidad, y solo decirle al público que guarde las medidas de bioseguridad. Todavía hay una pandemia allá afuera, el virus sí existe. Hay muchos que dicen, verdad, es que Dios está conmigo, pero acuérdense que Dios protege al justo y al sabio, y hay que ser sabio. No hay que salir solo por demostrarle al mundo que el virus no existe o cosas así. Hay que cuidarse. Y también es leer. Como lo dije, la lectura es la cura de la estupidez. Hay que leer, hay que curiosear, hay que debatir con argumentos y respetar el argumento del contrincante. Eso sería, Gerardo. Hey, gracias, Alexis, en serio, por la invitación nuevamente. Aquí están abiertas las puertas en el podcast Reino. Pues gracias a ustedes también que nos están escuchando, a los que nos están viendo, a los que van a estar viendo los clips en Facebook también. Gracias por ayudarnos a compartir, y pues nos vemos la próxima semana en otro podcast. Nos escuchamos también en otro podcast el próximo sábado. Así que cuídense, no olviden las medidas de bioseguridad, y pronto venimos con más contenido. Así que Dios les bendiga a todos.